porque quiero preguntarles algo concretamente. ¿De qué generaciones son? O sea, ¿que tienen algún tipo de edad específica esas personas? 19, 20, 21. ¿Solo Bueno, conoces jóvenes? también conozco adultos, 36, 40 años. Entre 40 y 45 años, y el resto son personas como que tienen edad así 25, 20. LGBT, de la historia mundial, musical. Freddie El Mercury. mismo Michael Stipe, del cine Greta Garbo, Marlene Dietrich. Entonces, yo me pregunto por qué hay tanta extrañeza con el hecho LGBT, que ha estado probablemente siempre en la naturaleza. ¿Qué creen ustedes, chicos? Toda la vida se ha existido el rechazo a la universidad en cierta forma. Rechazamos lo que es diferente. El ser humano tiende a establecer, hay una tendencia antropológica, a traducir la diferencia en una distinción superior e inferior. Desde el homosexualismo, el racismo, el heterosexismo. Una diferencia que podría ser simplemente diversidad la transforma en una distinción superior e inferior. Si nos vamos hacia la era antigua, hablando de cultura griega, romana, occidental, la diversidad sexual era algo totalmente común, era aceptado socialmente. Entonces, en aquel momento comienza todo a crearse tabúes, a crearse moles, morales y con muchísimos componentes religiosos, ¿no? Aquí yo puedo perfectamente identificar que en Venezuela la homofobia surge en la época del descubrimiento de América o de la invasión española, dependiendo de quién políticamente quiera hablar sobre eso. Ellos ven de que habían indios, o sea, venezolanos, tribus originarias, que practicaban la homosexualidad. Ellos consideraban de que esto eran animales primitivos, era una aberración, y así lo establecieron en el Código Indiano, que fueron las primeras leyes que existieron en Venezuela, donde efectivamente cualquier persona que tuviera una actitud sodomita, un indio que tuviera sexo con otro indio, era considerado peor que un animal. Entonces digamos que ahí comienza el odio institucional, legislativo, en la sociedad venezolana hacia los homosexuales, ¿no? Una homofobia que está bien institucionalizada porque forma parte de instituciones del Estado, de entes de poder, y está en el subconsciente del venezolano, ¿no? En esa cultura que fuimos criados del niño, que el niño tiene que tener una mujer, y la mujer y la niña tienen que crecer para atender a un marido, ¿no? Es ese patrón binario por los cuales fuimos enseñados y que ha sido fortalecido y transversalizado por el machismo. Pero el ser humano tiene, tal como lo planteó muy bien el psicoanálisis, eros y cara. Y la homofobia, tal como lo plantea Emilio Rebord, el filósofo madrileño, son odios milenarios, prototípicos, que tiene que ver con la cultura patriarcal también. Como experiencia lésbica, como mujer dentro de la sociedad, sí tiene algo mucho que ver con lo que acaba de decir el compañero Polina sobre el patriarcado, sobre la educación que se nos ha implantado dentro de las familias y las escuelas. Ahorita la sociedad está alarmada por un mal llamado o por una mal llamada ideología de género, etiqueta que le colocaron los mismos evangelistas ortodoxos, que están usando como herramienta para un poco aumentar más el odio dentro de las mismas sociedades, porque la realidad no es solamente aquí en Venezuela. Hay muchas campañas que promueven ese odio y limitan un poco el que tengamos un poco más de espacio
dentro de la sociedad con nuestros derechos que todavía por lo menos en Venezuela no hemos completado y que pocas naciones que se ha hecho están limitadas, porque eso es una realidad. Bueno, también quería agregar un poco que esto es una movida latinoamericana completa, que va desde la parte alta hasta abajo y tiene que ver con el poder económico. Lo tuvimos en la Edad Media cuando quienes hacían las leyes eran la Iglesia Católica, eran los redactores de las leyes. Entonces ahí no solo era fundamentalista, era integrista religioso, ¿verdad? E ibas directamente por el poder económico y el poder político, porque ya tenías el poder legal. Cuando se han posicionado los cultos fundamentalistas evangélicos y los han transversalizado a nivel de todas las instituciones de Venezuela, sistema penitenciario, las cárceles, ministerios, instituciones de educación superior, ¿verdad? Lo que ellos denominan las universidades árbol, estableciendo fundamentalismos directos en los centros de capacitación. Ahora, ese fundamentalismo está en las escuelas. Entonces, cuando vienes a ver, tienes toda una sociedad alineada en función al fundamentalismo, al integrismo y obviamente a la homofobia. Cuando tú estás en una alcaldía y esa alcaldía está liderizada por un pastor evangélico, cuando estás en un centro de Negra Hipólita, por ejemplo, y el director es un militar evangélico, no hay política pública para la diversidad. Habrá política pública para la institución, pero para los usuarios que son heterosexuales. Pero también cuando tienes sociedad civil organizada, no sé, organizaciones que se dedican a las personas en situación de calle o a personas en situación de dependencia, alcohólicos anónimos. Es una sociedad civil que está prestando una política pública desde lo privado, pero desde lo privado sesgado y homófobo, ¿no? Y transfóbico. O sea, el sexo, la única funcionalidad que tiene es la reproducción. O sea, la gente que conoce solamente tiene sexo para reproducirse como pretenden las iglesias en línea general. Eso tiene que ver mucho con la cultura patriarcal, de dominio, de que las mujeres, el control del cuerpo de las mujeres para reproducirse. El problema no está en la heterosexualidad o la homosexualidad o lo que sea para la procreación. O sea, los hijos no van a copiar porque tienen una pareja homosexual, no van a hacerse gay, más gay o menos gay, porque si no, no existieran personas homosexuales hijas de parejas heterosexuales y viceversa. O sea, eso no tiene nada que ver. Ahorita lo que yo creo que está sucediendo es que se está aprovechando ese gran fantasma de la ideología de género, como decía acá la compañera, eso que llaman inclusión forzada, todos estos están agitando todas esas inquietudes que pueden encontrar y tienen asidero en la población en general por la falta de educación y están aprovechándolo simplemente para ganar adeptos y para tratar de fortalecer discursos políticos. Pues. Y el odio está comprobado que es una forma en la que es muy efectiva en estas maneras de comunicarnos, que son a través de algoritmos, redes sociales, y hay una forma ya de que a cada quien le voy a servir lo que sé a lo que va a reaccionar. No es que le estoy sirviendo lo que quiere ver y lo que le gusta, sino que le voy a servir el tipo de información que va a generar más reacciones. Los instagramers esos que son machistas, patriarcales, hay uno que habla pestes misóginas de las mujeres. Y el otro día se puso a hablar mal de la inclusión forzada, de la ideología de género, no sé qué. Yo simplemente le dije, puse ahí, ya entiendo todo, eres un intolerante, ya comprendo por qué tanto odio y resentimiento hacia las mujeres. Yo no volví a hablar más ahí y la cantidad de comentarios negativos de hombres y algunas mujeres que se autoinsultan a ellas mismas, que no se dan cuenta de que tienen eso internalizado, empezaron a decir una cantidad de cosas que yo digo, ok, es porque las redes sociales se puede decir cualquier cosa, pero fue la manera como yo me di cuenta de que, y por fin entré en razón, que sí, el odio sí existe. Es horroroso todas esas campañas muy planificadas a nivel internacional por las redes, que reactivan viejos prejuicios
O sea, la idea de prejuicio de la homosexualidad o del lesbianismo, lo que sea, como contagio, y lo combinan con teorías de conspiración. Y lo peor es que lo más triste es que mucha gente cree en las teorías de conspiración. Hay que pensar que hay un gran poderío económico, paralelamente a todo el poderío económico que tienen las iglesias, producto del sistema penitenciario. Entonces son masas económicas que están diseñando grandes campañas de redes sociales montadas en función a mensajes de segregación, odio, transfobia, homofobia y obviamente captación de adeptos. Y eso también tiene que ver, a mi modo de entender, hay un factor político que la izquierda, como decía Teodoro Picón, la izquierda borbónica, estamos homofóbicos como cualquier otro sector político. No es progresista, es reaccionaria la izquierda, marxista, es homofóbica. Entonces, eso y ha manipulado, en Venezuela ha manipulado con la visibilidad sin derecho. Una marcha todos los años, y no hay derecho de los reconocidos sustanciales a nivel internacional. No, hay que seguir trabajando porque son prejuicios que están muy cimentados en la sociedad. Y promover la educación para rescatar la reivindicación de las libertades y el respeto a la diferencia. El primer festival de cine LGBT iberoamericano, quiero expresarles a todos los que están aquí en la sala, como a todos los que nos ven a través de las redes sociales, nuestro compromiso de hacer que este festival sea cada vez más amplio y llegue más a más gente, porque aspiramos a un mundo multipolar en el que todos sumemos independientemente de nuestra preferencia sexual, de nuestra raza, de nuestra clase social, credo o edad, porque el viejo discurso de odio y exclusión no puede seguir siendo el discurso dominante en nuestra región, porque por sobre todas las cosas estamos claros que el mundo nunca, en ningún momento a lo largo de toda su historia, ha sido solo heterosexual. En nombre del Festival de Cine LGBT Iberoamericano, quiero desearles a todos los luchadores, activistas y talentosos cineastas que participaron en esta primera edición, larga vida en el cine. Hasta el año que viene.